Bueno, muy bien. Deuteronomio capítulo 9, el versículo número 6. Cuando ustedes lean el libro de Deuteronomio, tengan en cuenta que está un hombre anciano llamado Moisés frente a una nueva generación, todos ellos unos pollitos. Moisés está frente a una generación nueva que se dispone para entrar a la tierra prometida. Todo el libro de Deuteronomio es Moisés hablándole a una nueva generación. Y dentro de lo que habla, le dice Moisés a ese pueblo, le dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. ¿Cómo era la tierra que Dios les iba a entregar? Buena. Pero aquí Moisés les está recalcando y le está diciendo: no porque ustedes sean lo mejorcito, no es porque ustedes han sido obedientes que Dios los trae a esta buena tierra para tomarla. Y les dice: porque pueblo duro de cerviz eres tú. ¿Cómo era ese pueblo? Duro de cerviz. Entonces dice el verso 7: acuérdate, le dice Dios a esa generación, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. ¿Desde cuándo? Desde el día que salisteis de la tierra de Egipto. ¿Hasta cuándo? Hasta que entrasteis en este lugar. ¿Habéis sido qué? Yo leía eso y yo decía: es que fueron rebeldes desde el día que salieron de Egipto hasta ese día. Hasta ese día habían pasado aproximadamente unos 40 años. 40 años. Entonces, yo le puse como título a esta palabra: detonantes de la ira de Dios. La palabra detonar significa iniciar una explosión o un estallido. Pregúntele a su vecino de confianza, ¿qué le hace detonar a usted la ira? Pregúntele eso. ¿Qué hace detonar su ira? ¿Quién aquí me dice algo? ¿Qué hace detonar su ira? La mentira, aquí dice en alguien. La mentira hace que maltraten a alguien que uno ama. Sí, claro. ¿Qué más? La pereza. La pereza hace detonar la ira. La insolencia, el inconformismo. Que se metan con nuestros hijos. Sí, ok, muy bien. Entonces yo me puse a estudiar en esos primeros 5 libros de la Biblia, lo que llaman el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En esos 5 libros, ¿qué fueron aquellas cosas que hacían detonar la ira de Dios? Porque yo no sé usted, pero yo no quiero hacer detonar la ira de Dios. ¿Aló? Entonces, acuérdense que Moisés le está diciendo a este pueblo, le está diciendo: ustedes han sido rebeldes desde el día que salieron hasta este día, y Dios los va a entrar en la tierra prometida, no porque ustedes hayan sido obedientes, sino porque Dios lo prometió. Dios está cumpliendo una promesa. Amén. Entonces, ese Deuteronomio 9, del 6 al 7, donde leímos, se parece como aquel padre de familia que promete un paseo, por ejemplo, ¿sí? Y llegan después del paseo, pero ese chino en el paseo se portó una porquería, lo bien, ¿sí? Y entonces de pronto se encuentra con uno y ¿qué, usted qué hace por estas tierras? Le pregunta uno. Y entonces: no, pues yo les había prometido que los iba a traer a un paseo y estoy cumpliendo con lo que prometieron, pero este chino se portó muy mal en el viaje. Es más, pastor, se lo regalo. Sí. Yo: no, gracias, tranquilo, deje así. Entonces,
como Dios diciendo eso, ¿no? Como Dios diciendo, porque lo prometí. Se lo prometí a Abraham, se lo prometí a Isaac, se lo prometí a Jacob, a los patriarcas les prometí que yo a su generación la entraría a la tierra prometida. Entonces yo veo algo en Dios, y es que Dios se aira. Todos sabíamos eso, ¿cierto que sí? Dios se aira. ¿Es pecado airarse? No. Y si Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, entonces también puso dentro de nosotros esa emoción, la emoción de la ira, la emoción de la ira. Pero a comparación, la gran diferencia entre Dios y nosotros es que la Biblia dice que Dios es lento para la ira. ¿Cómo es Dios para la ira? Lento. ¿Cómo es usted para la ira? ¿Medio rápido? ¿Rápido? ¿Rapidísimo? Y yo siempre me he imaginado, oiga, ¿qué sería de nosotros donde Dios fuera rápido para la ira? ¿Qué creen ustedes? No, yo no estaría. Seguro que no. Entonces usted ve continuamente en la palabra que se refieren acerca de Dios y dice: Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Así es Dios con nosotros, ¿cierto que sí? ¿Cuántos han comprobado en sus vidas que Dios ha sido lento para la ira, pero grande en misericordia? Le da un aplauso de gratitud a Él por eso. Así es. Ahora, otra diferencia de la ira de Dios respecto a nuestra ira a veces es que la ira de Dios nunca se separa de su amor. Jamás. ¿Sí? O sea, no es que Dios de pronto nos da un pao pao y dice: uy, ¿y dónde se me quedó el amor por este que yo no sé dónde lo dejé? No. La ira de Dios siempre está acompañada de su amor. Quizás de pronto en algún momento usted, cuando estaba pequeño, su papá se airaba, o su mamá, y dejaba el amor que le tenía usted por allá colgado, ¿sí? Y se encarnizaban con usted. Y entonces, ¿dónde quedó el amor? Pero en el caso de Dios, jamás la ira de Dios estará separada del amor que Él nos tiene. Decimos amén a eso. Ok. Entonces, vamos a hablar, o quiero hablarles acerca de cuáles son esos detonantes que activaron la ira de Dios contra este pueblo, el pueblo de Israel, su pueblo, para que nosotros no caigamos en lo mismo. ¿Les parece? Muy bien. El primer detonante que activa la ira de Dios, y este es el principal, es la idolatría. La idolatría. ¿Sí? La idolatría es un detonante que activa la ira de Dios. En Éxodo capítulo número 32, el verso número 1, Moisés está en la cima del monte Sinaí, y mire lo que va a pasar. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No sé qué le parece a usted eso. Es que esa gente era loca, man.
¿Quién los sacó de Egipto? Dios, el único Dios. Fue el que con mano poderosa, con 10 plagas los sacó de Egipto. Le ablandó el corazón al faraón, que eso era misión imposible en términos humanos. Fue Dios el que los sacó de allá. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora no sé cuántos días han pasado y ahora esta gente dice: Moisés no baja de ese monte. Yo creo que a Moisés a lo mejor se lo comió un animal, lo destrozó un animal, no sabemos qué pasó. Entonces hagámonos unos dioses que sean de ahora en adelante los que vayan delante de nosotros. Eso es una locura, pero más locura que Aarón, que era el colíder, el que estaba ahí junto a Moisés, acolitó todo y dijo: oiga, me parece buena idea, y tomó una ofrenda, recolectó una ofrenda, a ver, una ofrenda, y toda la gente empezó a dar, y él le dio forma hasta que hicieron un becerro. No lo leímos, pero dice la Biblia, así lo leímos, que entonces cuando vieron el becerro entonces dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Si usted es Dios, ¿cómo se pone? Claro. Entonces Dios le dijo a Moisés: Moisés, descienda, hermano, baje, porque ese pueblo se alocó, ese pueblo se deschavetó. ¿Sí? Es más, Moisés, hermano, déjeme, yo destruyo ese pueblo, hermano, y yo hago de usted junto con su esposita una nueva nación que entra a la tierra prometida. Y Moisés le dijo a Dios: no, Señor, no vaya a acabar con esa gente, porque ¿qué van a decir de usted en Egipto? Que usted le quedó grande meter este pueblo a la tierra prometida. Déjeme, yo voy y resuelvo. Y cuando Moisés bajó ya con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos aquí en las 2 manos, y vio lo que estaba pasando, ¿cuál fue la reacción de Moisés? La Biblia dice, literalmente dice, ardió la ira de Moisés. O sea, Moisés allá arriba no había visto todavía lo que Dios ya había visto. Porque lo que estaban haciendo era un bacanal. Escuche, usted lo ve continuamente en el pueblo de Israel eso. Continuamente se entregaban a dioses paganos. Y cualquiera diría: pero pastor, qué gente tan ridícula. ¿Cómo van a hacer eso? Dejar de adorar al único Dios verdadero para adorar a dioses paganos en templos por allá y todo eso. Porque es que había un ingrediente atractivo en la adoración pagana. ¿Sabe qué? Que la mayoría de templos de dioses paganos tenían prostitutas. Entonces, en honor a esos dioses, tenían orgías, relaciones sexuales en esos templos. Eso era una locura. Y ahora este pueblo está imitando lo mismo. Porque cuando Moisés desciende, eso era un bacanal, eso era una locura. Entonces, eso detonó la ira de Dios. Y Moisés, como líder del pueblo, hizo justicia, dice la palabra de Dios, cuenta allí. Porque uno de los mandamientos que Moisés llevaba en esas tablas era este, y es el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? Que reconozcamos que solo hay un Dios verdadero. Significa o implica que hay un mismo estándar moral para todos. Los egipcios tenían muchísimos dioses, los romanos tenían muchos dioses, los griegos tenían muchos dioses. Según la mitología griega estaba el monte Olimpo, donde habían una cantidad de dioses. Y Dios está diciendo aquí a través de uno de esos mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, ni te inclinarás delante de ellos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Aló? Entonces, vivimos en un universo, no vivimos en un multiverso, según Marvel. Vivimos en un universo. No vivimos en un multiverso donde podamos tener muchos dioses.
Ahora, quizás de pronto algunos de nosotros ya no cargamos de pronto con la estampita de una imagen, ya no a lo mejor, pero tenemos que continuamente vigilar nuestro corazón, que no se erijan o se levanten dioses en nuestro corazón que desplacen el Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, a veces nosotros los seres humanos hemos hecho de nosotros mismos unos dioses. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo lo demuestra? Porque a veces quienes determinamos qué es lo bueno y qué es lo malo somos nosotros y no Dios. Cuando Adán y Eva comieron lo que Dios decía que no debían comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando ellos comieron, lo que ellos le dijeron a Dios, el mensaje fue este: nosotros vamos a decidir lo que es malo y lo que es bueno, lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces hay muchos dioses hoy en día, muchos dioses, muchas cosas se pueden convertir en nuestro Dios. Una persona orgullosa significa que él es su propio Dios. Si usted depende de alguien emocionalmente, económicamente, ese es su Dios. De quien usted dependa, si no es Dios, ese es su Dios. ¿Aló? Entonces, continuamente debemos vigilar en nuestros corazones que Dios ocupe siempre el primer lugar. Lo he dicho en varias ocasiones. Sí, la Biblia habla de Abraham, y Abraham era un hombre que levantaba altares continuamente de adoración, pero después de que le nació el hijo Abraham, no volvió a construir altares. Se enfocó solo en su hijo, y de su hijo hizo un Dios. ¿Lo planeó? No lo planeó. Y es más, ni se daría cuenta que había hecho de su hijo un Dios, hasta que un día Dios le dijo: entrégame a tu hijo Isaac, a quien amas, entrégamelo, sacrifícame. Ya usted conoce la historia, al fin Dios no lo permite, pero Dios le movió el piso a Abraham diciéndole: yo soy Jehová tu Dios. Hola. Que nadie ocupe el lugar, o que nada ocupe el lugar en nuestro corazón que le pertenece ¿a quién? A Dios. Lo segundo que detona la ira de Dios es la queja. Y hay gente que tiene un diplomado. No, diplomado queda pequeño. Tiene un magíster, un doctorado en queja. ¿La conoce usted? Espero que no sea usted. Números capítulo 11, el versículo número 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, dice la palabra de Dios. Números capítulo 11, el verso 1. Y dice la Biblia de que después de que eso sucedió, dice: y ardió su ira, dice la palabra del Señor. Yo me quedé impactado cuando leí eso. La queja detona la ira de Dios. Nosotros no vemos la queja como con tanta minucia como Dios la ve. Dice la Biblia que esa queja hizo que ardiera la ira de Dios. En Números capítulo 11, el verso 10, otros versículos ahí más adelante en ese capítulo, dice la palabra de Dios: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Era un pueblo acostumbrado a quejarse y a llorar. ¿Cuál era la queja? ¿Sabe cuál era la queja?
La queja era: estamos hasta aquí de maná. En la mañana, maná. A mediodía, maná. En la noche, maná. Los sábados, en cambio el domingo, también maná. Y el maná era un alimento que bajaba del cielo. Ellos no tenían que producirlo, simplemente tenían que todos los días salir a recogerlo y prepararlo. Y ese alimento celestial contenía todos los nutrientes que ellos necesitaban para caminar por ese desierto. Hola. Hasta que un día dijeron: no más, estamos cansando. Y empezaron a quejarse del maná. Y entonces Moisés: entonces, ¿qué quieren? Queremos carne, queremos carne, queremos carne. Estamos cansados de comer maná. ¿Sabe qué más decían dentro de las quejas? Decían: nos iba mejor en Egipto. Yo pensaba dentro de mí, yo no lo dije, pero yo pensaba: muchos desgraciados. Nos iba mejor en Egipto. Ay, allá en Egipto, allá en Egipto comíamos. Y de balde eran esclavos. Entonces, ¿sabe qué Dios dijo? Dios dijo: listo, les voy a dar carne. Todo un mes les voy a dar carne. Todo un mes van a comer carne. ¿Alguien aquí alguna vez se ha hastiado de comer carne? Bendito sea mi Dios. De esas cosas, hermano, que a usted le duele ya aquí la mandíbula, o sea. Sí, bendito sea mi Dios. Sí. Pues Dios dije: ¿quieren carne? Les voy a dar carne. Todo un mes van a tragar carne. Y Moisés dijo: pero, y Moisés como que también trató de unirse, porque Moisés dijo: pero ¿de dónde? Imagine carne para más de 1 millón de personas. Imagine. Pues Dios le dijo a Moisés: pues papito, ¿usted cree que a mí me queda grande? ¿Acaso la mano de Jehová se ha cortado? ¿Acaso yo no puedo? Tremendo Dios, ¿sí o no? Y empiezan a llover codornices. Y esa gente, hermano, ahí sí se le quitó la queja y todo eso. Pero la Biblia dice en Números 11:33 que aún estaba la carne entre los dientes cuando la ira de Jehová se encendió contra ellos. Ser agradecido cuando todo va bien. ¿Fácil? Ser agradecido cuando la nevera está llena. Ser agradecido cuando todo en casa marcha bien. Ser agradecido cuando no hay deudas. Ser agradecido, hermano, eso es muy fácil. Pero ser agradecido cuando no estamos pasando por lo mejor. ¿Hola? Y la Biblia dice: dad gracias a Dios en todo tiempo. Porque ¿sabe una de las cosas que hace la gratitud? La gratitud nos prepara para encarar los momentos más difíciles de la vida. ¿Sabe por qué? Porque la gratitud, cuando usted siempre tiene ya una cultura de gratitud, eso hace que usted no se enfoque en el problema, sino que usted sabe que detrás de cada problema hay un milagro. Detrás de cada problema hay una oportunidad. Alguien diga amén. Así es. Mire a su vecino y dígale en voz fuerte, dile: la gratitud produce milagros. Si tú crees que lo que tienes es poco, dale gracias a Dios por lo poco. Cuando a Jesús le dijeron, cuando Jesús dijo: hay que alimentar a toda esta gente porque esa gente tiene hambre.
Y le trajeron a Jesús 5 panes y 2 peces, la lonchera de un muchachito por ahí que dijo: yo ofrendo esto que tengo. Y entonces Jesús, en boca de otro, hubiera dicho: no, porque chichigo, hermano. No, Jesús tomó los 5 panes, los 2 peces y agradeció al Padre por eso. Y después el milagro sucedió. Entonces, de ahora en adelante, Espíritu Santo, por favor, de ahora en adelante, cada vez que usted comience a quejarse, el Espíritu Santo le hará caer en cuenta. Ahí sí no les gustó. Y usted va a aprender a reemplazar la queja por la gratitud. Cuando usted ve a su marido ahí roncando y durmiendo ese bulto al lado, usted dele gracias a Dios. Mi gordito, papá Dios, gracias. ¿Y qué bulto? O esa esposa ahí, hermano, que ahí se echan a la cama, se enchipa ahí. Y usted, Señor, gracias. Gracias, Padre, por... Enfóquese en la bondad de Dios para usted. Levante su mano y diga: de ahora en adelante me voy a enfocar en la bondad de Dios. Ahora levante la izquierda: voy a dejar de compararme con otros. Voy a expresar mi gratitud a Dios y a quien lo merezca. ¿Aló? Hay una frase de un hombre llamado Eric Hoover y dijo lo siguiente: dijo, la operación matemática más difícil de dominar es la que nos permite sumar nuestras bendiciones. Somos buenos para sumar el daño que nos hicieron, las heridas que nos causaron. Tenemos una memoria para eso. Y el salmista David se habló a sí mismo y le habló a su alma, le dijo: alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Y el mismo salmo dice que cuando yo cuando yo cuento, enumero los beneficios de Dios, dice la Biblia que se multiplican más que la arena. Así es. Entonces, lo primero que activa o detona la ira de Dios, la idolatría. Lo segundo, la queja. Lo tercero, la murmuración. En Números capítulo 12, el versículo número 1. Ahora, quienes murmuraron de Moisés no fue gente extraña, fueron sus hermanos. Porque dice: María y Aarón hablaron contra, ni siquiera dice contra Moisés, a causa de la mujer cusita o africana que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Verso 2. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y cuál fue el problema? Que lo oyó Jehová. 3. ¿Y qué pasó? Y aquel varón Moisés, ¿cómo era Moisés? No era manso, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, dice la palabra de Dios. ¿Fácil murmurar? Eso es de lo más fácil. Eso hace parte ya como que de nuestra cultura. Y no sé si hemos estado en conversaciones que se tornan ya incómodas, ¿sí o no? Donde ya empiezan a hablar de otras personas, cosas que nunca tuvieron que haberse dicho, y usted no sabe qué hacer. Me quedo callado, me quedo aquí, me voy. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me libro? Otros pues son más descarados y se suman, ¿sí? Y la murmuración activa la ira de Dios, lo acabamos de leer. Aarón y María, sus hermanos, estaban hablando muy mal de Moisés. Estaban hablando mal respecto a su matrimonio y estaban diciendo: es que Moisés, ¿quién se cree? Él cree pues que es el único que Dios usa. No. Nosotros también. Y lo oyó Jehová, dice la palabra de Dios.
¿Cómo estaba Moisés? Diga conmigo, diga, sano. ¿Cómo estaba? Él ni idea de lo que estaba pasando con sus hermanos. Y Dios los cita a los tres. Moisés está sano, ellos dos también. Y y Dios le recrimina a María y a Aarón el por qué se metieron con su siervo Moisés. Y en el versículo número 9 dice de la siguiente manera: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿No es que Dios está en todas partes? Como que Dios dijo, yo no puedo estar aquí en medio de esta situación. Y la Biblia dice que cuando María miró su piel, estaba leprosa. Y Moisés se postra delante de Dios y le dice: Dios, sí hicieron mal, pero perdónalos. Y Dios le dijo a Moisés: va a durar leprosa unos días, así que aguántese un poquito. Y el pueblo no pudo avanzar mientras esperaban que María se recuperara. Entonces la murmuración activa la ira de Dios. Hola. Entonces, pastor, ¿cómo yo entonces saco esos tajos que tengo entre pecho y espalda? Entonces, uno, llévele esa situación a Dios, no se la lleve a su vecino. ¿Cuántos dicen amén? Y segundo, si usted ve que hay que seguir haciendo otra cosa, entonces hable con esa persona que usted cree que debe hablar. Hable directamente, de tú a tú. ¿Hola? Otro detonante de la ira de Dios es la rebeldía. La rebeldía. Y este pueblo de Israel sí que sabía de eso. En Números capítulo 16, el versículo 1 habla de estos personajes. Tómalo con paciencia porque vamos a leer nombres raros. Dice Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví. ¿Y quién más? Datán. O sea, Coré y Datán. Y Abirán, otro ahí, hijo de Eliab. Y On, ahí metámosle otro, On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente, estos cuatro personajes, y se levantaron contra Moisés. ¿Solitos? No. Con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, o sea, eran líderes dentro del pueblo. Sigamos. Y se juntaron, otra vez vuelve y juega, contra Moisés y Aarón. ¿Y qué les dijeron a Moisés y a Aarón? Basta ya de vosotros. O sea, si hubiera sido en este tiempo, le hubiera dicho: ábranse. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Verso 4. Cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro. Es como que Moisés está diciendo: esta gente, ¿qué es lo que está diciendo? Porque la queja de estos cuatro junto con estos 250 era: Moisés y Aarón, ustedes se creen la última Coca-Cola del desierto, ustedes a toda hora quieren es mandar y mandar y mandar. Esta gente estaba loca, man. Moisés se postra sobre su rostro. Y entonces Moisés le dice a ellos: listo, entonces vamos a ver a quiénes Dios ha escogido. Nos vemos tal día allá en el tabernáculo. Y a ver, que Dios diga quién fue el que escogió entonces. Esto no me lo pedí yo. Dios quiso escogerme a mí. Y cuando llegó el momento, ¿fueron ellos? No fueron. No quisieron ir. Entonces dice el verso 14, saltemos al verso 12. El verso 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron. ¿Qué respondieron los rebeldes esos? No iremos. Y es que gente no va a obligar a ir. Verso 13. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila? Para ellos, ¿qué era Egipto? Una tierra que destilaba, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y de viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres?
no subiremos. Rebeldía había ahí. Verso 22. ¿Qué dice? Gracias. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Escuche esto, permítame, yo le desenlazo esta historia. Esta gente dijo: no vamos a ir. Esa fue la razón que le dieron a Moisés. Entonces Moisés dijo: bueno, entonces yo voy a ellos. Y fue Moisés. Y cuando Moisés los vio a ellos, Dios le dijo a Moisés: quítense, retírese. Y se retiraron, y la Biblia dice que la tierra se abrió y se los tragó a esos 4 junto con los 250. Y usted ve el corazón de Moisés, que Moisés no dice: bien hecho. No, Moisés se postra y dice: Señor, por favor, no destruyas toda esta congregación. Fueron ellos apenas. Pues, ¿a qué es lo que voy? La rebeldía es un detonante. Hablo a los hijos que todavía están sujetos a sus padres en casa. Háganse la vida fácil. Porque cuando usted se rebela contra sus autoridades, Dios se lo toma de manera personal. Entonces, cuando un padre ve que su hijo se comporta de manera rebelde, lo mejor que puede hacer es pedirle a Dios misericordia por ese hijo, porque lo que se le viene no es nada bueno. Y lo último que activa o detona la ira de Dios, según estos pasajes que hemos leído o estos 5 primeros libros respecto al pueblo de Israel, es la obstinación. Y la obstinación es prima hermana de la rebeldía. La Biblia habla de un hombre llamado Balaán. Mira el cuadro. El pueblo de Israel iba por el desierto. Allá está acampando. Y hay un rey que dice: este pueblo está en mi tierra, yo no quiero que esté en mi tierra, pero tengo miedo de enfrentarme con ellos. Entonces manda a llamar a un tal Balaán para que venga y los maldiga. Y entonces le manda razón, le manda mensajeros y le dice: Balaán, venga, y le manda regalos. Y cuando Balaán ve esos regalos, ¡wow! Y Balaán le dijo a Dios: Dios, ¿usted me deja ir? ¿Yo debo ir? Y Dios le dijo. Y entonces Balaán le dijo a los mensajeros: no, que Dios no me dejó ir. Entonces después ese rey le manda otros mensajeros que sabían hablar más bonito, con más regalos todavía. Y entonces otra vez Balaam fue a orar a Dios. Le dijo: Dios, ¿voy o no voy? Pues yo no es que tenga así como ganas de ir, no, pero si usted quiere, yo. Entonces Dios le dijo: no va. Y fregó tanto, que al final Dios le dijo: vaya. ¿Y qué pasó? Números capítulo 22, el verso 21. Así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Jehová se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos.
La Biblia cuenta y relata, no vamos a leer todo el pasaje, pero la dice que el ángel lo esperó, había como un canelón, ¿sí? Y el ángel de Jehová lo esperó con la espada desnuda aquí en su mano. O sea, donde el tipo pase por ahí, ahí sí se cumple, hermano, la profecía del jinete sin cabeza. Sí. Porque lo iba a descabezar. Y ese tipo iba tan empeliculado con los regalos que iba a recibir que no vio eso. Pero la mula o el asna en que iba, sí lo vio. Y la Biblia dice que el asna se atascó ahí, se inclinó. El temor que no tuvo Balaán, el temor a Dios, lo tuvo ese animal. ¿Aló? Entonces, escucha esto. Balaán era un hombre obstinado. Porque Dios ya le había dicho que ¿qué? No, no. Muchacho, no salgas. Le grita a mamá. Pero él hace un gesto. Y orando se va. ¿En dónde terminó? ¿Quién era? ¿En dónde terminó Rin Rin Nacuajo? En la boca del pato, por obstinado. Ya la mamá le había dicho que no. Su rebeldía y su obstinación lo llevaron a eso. Dice, la ira de Dios se encendió porque él iba. Entonces mire esto. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias entre un rebelde y un obstinado. Que el obstinado puede ser buena gente. El obstinado quizá no se enfrenta a la autoridad, pero el obstinado, con todo y su risita, al final y al cabo resulta haciendo lo que él quiere. Que Dios ya le ha dicho. La mamá le dice a la muchacha, mi hija, ese muchacho como que no me da buena espina. Ese muchacho como que no sé, no le conviene. Ay, mi mamá. Ay, mi mamá. O le dice, mi hijo, esa muchacha, ay, yo no sé, mi hijo. Ay, ya va a empezar mi mamá. No, mi hijo, esa muchacha, es que yo creo que esa muchacha ni lava los cucos de ella, mi hijo. No, mi hijo, esa muchacha, el otro día casi le pega a la mamá, mi hijo. Ay, ya va a empezar mi mamá. Usted y yo podemos ser muy buena gente y todo, pero a los ojos de Dios resultar siendo personas obstinadas. Eso es el mismo gato pero revolcado, igual que el rebelde prácticamente. Sí, ¿por qué? ¿Por qué digo que obstinado? Porque si alguien había orado si alguien en algún momento había orado antes de un viaje, fue Balaán. ¿Oró o no oró? Cualquiera hubiera dicho, usted hubiera escuchado a Balaán y Balaán dice, llevo 10 días orando que Dios me respalde en un viaje. Ya Dios le había dicho que no. Pero usted y yo hubiéramos escuchado a Balaán, este tipo tan espiritual, 10 días orando por un viaje, tremendo. Lo que usted y yo no sabíamos es que Dios desde el primer día le dijo, no. ¿Cuántos queremos activar la ira de Dios? Yo tampoco. Pero estos 5 factores activan la ira de Dios. Dios es un Dios de amor, pastor. Sí. Pero la Biblia dice también que Él es un Dios que es lento para la ira. Ese factor está ahí. Y no sé cuántos de los que estamos acá en algún momento de nuestras vidas hemos visto en nuestras vidas el paupao de Dios. ¿Alguien aquí? Yo no. ¿Duele? Duele. Pero uno sabe que está implícito el amor de Dios. Hola. Entonces, mire a alguien y dígale, hagámonos la vida más fácil.
Démosle el lugar que Dios se merece. A ese Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Alguien escribió y dijo: es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Él es el que hace la herida, pero Él mismo también se encarga de vendarla, de sanarla, dice la palabra del Señor. Y si alguien aquí en esta noche sabe que va por mal camino y que Dios le está exhortando y le está diciendo: pilas, porque como vas, no vas bien. Como Balaán, yo te animo a que tú tomes decisiones. Vuélvete en obediencia a Dios. Que nuestra vida sea agradable a los ojos de Dios. Digamos amén a eso. Para que podamos nosotros adorarle con nuestro estilo de vida. Y para que podamos ver siempre su favor sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso?